México entero se detuvo cuando Diana, cansada de guardar silencio, habló públicamente del abandono que había vivido junto a Jorge Negrete. Sus palabras no solo estremecieron a la prensa, sino que abrieron una herida en el corazón del país. Era una tarde gris en la Ciudad de México y la sala de un café en el centro estaba llena de periodistas, fotógrafos y curiosos. En una mesa, iluminada por un ventanal, se sentaba Diana, elegante, pero con gesto cansado. Frente a ella, grabadoras y libretas esperaban cada palabra como si fueran balas listas para dispararse. Durante años había evitado hablar. Los rumores corrían de boca en boca, pero ella guardaba silencio, siempre con la dignidad de quien prefiere callar antes que exponerse. Sin embargo, esa tarde, la tensión acumulada explotó. Un periodista lanzó la pregunta directa. «Señora Diana, ¿qué ocurrió realmente entre usted y Jorge Negrete?» Ella respiró profundo, tomó un sorbo de café y miró fijamente a los presentes. Su voz, firme pero quebrada por momentos, retumbó como un trueno. Lo que ocurrió fue abandono, no solo de un hombre, sino del compromiso, de la palabra y de la confianza. El murmullo fue inmediato. Los fotógrafos comenzaron a disparar flashes. Los periodistas se inclinaban hacia adelante, como si no quisieran perder detalle. Diana continuó, dejando escapar por fin lo que había guardado durante años. Él tenía una vida de luces, de aplausos, de admiración. Yo lo esperé muchas veces en la oscuridad, en casas vacías, en noches interminables. Cuando lo necesitaba, no estaba. Y lo peor no fue su ausencia. Lo peor fue la indiferencia. Las palabras calaron hondo. El café, lleno de murmullos momentos antes, quedó en silencio absoluto. Era como si cada frase golpeara no solo a un hombre, sino a la imagen de todo un ídolo nacional. Un periodista intentó suavizar la tensión. ¿Quiere decir que Jorge Negrete no era el hombre que todos admiraban? Diana lo miró con dureza. Dije que era un gran artista, pero también digo que, en lo personal, me dejó sola cuando más lo necesitaba. Y esa herida no la cura ni la fama, ni el aplauso, ni las canciones. El escándalo estaba servido. Esa tarde, las palabras de Diana comenzaron a recorrer la ciudad como un rayo, y México entero, que veneraba a Negrete, no tardaría en dividirse entre quienes defendían al charro cantor y quienes se solidarizaban con ella. El silencio se había roto, y con él, una tormenta estaba a punto de estallar. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con las voces de los voceadores en las esquinas. Diana habla del abandono de Jorge Negrete. Escándalo en el mundo del cine. Los periódicos desplegaron titulares que parecían cuchillos. Diana acusa. Jorge Negrete me dejó sola. Detrás del ídolo, un hombre ausente. La otra cara del charro cantor. Las fotografías mostraban a Diana en el café, con gesto firme, rodeada de micrófonos y libretas. En algunas imágenes parecía frágil, en otras desafiante. La prensa amarilla explotó cada detalle, la lágrima contenida, la pausa dramática, la frase que hizo temblar la sala. En los mercados, las opiniones eran encontradas. Una vendedora de flores comentó mientras acomodaba sus ramos: «Pobre mujer, ¿cuánta verdad habrá tragado para hablar así?». Un cliente, con sombrero ladeado, replicó: «¿Verdad? Bah, son pleitos de famosos. Jorge es México, y nadie lo tumba con chismes». Las radios hicieron eco inmediato. En un programa matutino, un locutor abrió con voz grave: «Lo que ayer dijo Diana no es solo un reclamo personal, es una herida abierta en el corazón del país. ¿Puede un ídolo ser tan grande en el escenario y tan pequeño en la intimidad?». Los teléfonos de la cabina se saturaron con llamadas de oyente. Un hombre desde Puebla opinó: «Que se laven la ropa en casa. No necesitamos saber sus problemas». Una señora de Michoacán replicó: «Claro que necesitamos. Las mujeres también tenemos derecho a ser escuchadas». Mientras tanto, en Coyoacán, Jorge recibió la noticia con el ceño fruncido. Evitó responder a la prensa, pero su círculo más cercano lo notaba inquieto. Hilario, su hombre de confianza, lo encontró paseando de un lado a otro en el patio, mascullando: «No entiende, no sabe lo que callé yo también». En el centro, Diana permanecía en casa, sorprendida por el alud de reacciones. Amparo, su amiga leal,
Le llevó los periódicos. Diana los hojeó con mezcla de rabia y tristeza. No quería escándalo, dijo. Quería verdad. Pero ya no había vuelta atrás. Sus palabras se habían convertido en titulares, y México entero discutía no solo sobre su relación con Jorge Negrete, sino sobre la fragilidad de los ídolos que creían indestructible. El país estaba dividido. Unos la llamaban valiente, otros la acusaban de oportunista. Y mientras tanto, el silencio de Jorge solo alimentaba la tormenta. El silencio de Jorge pesaba más que cualquier titular. Productores, amigos y periodistas esperaban un comunicado impecable, una carta redactada por abogados, una entrevista controlada. Pero el charro cantor eligió otro camino. Una tarde, sin aviso previo, su representante llamó a la XCW. Quería un espacio en vivo, no para hablar, sino para cantar. El director de programación dudó. ¿Y si convierte el escándalo en serenata? Aún así, accedió. Era Jorge Negrete. Esa noche, el teatro de la emisora se llenó con una mezcla rara. Señoras de mantilla, estudiantes curiosos, mariachis nerviosos, fotógrafos agazapados. En primera fila, como invitada anónima, Diana ocupó una butaca al extremo, con sombrerito discreto y el rostro velado por la penumbra. Había jurado no volver a exponerse. Algo, sin embargo, la arrastró ahí. El locutor abrió el programa con solemnidad. Señoras y señores, México escucha. Esta no es una rueda de prensa, es un acto de música. Con ustedes, Jorge Negrete. El aplauso fue tibio al principio, contenido por la polémica. Jorge apareció con traje oscuro y un brillo cansado en los ojos. Saludó con una leve inclinación y, en lugar de tomar el micrófono para declamar, señaló a la orquesta. Sonaron los primeros acordes de un vals antiguo, menos bravío que sus rancheras. Cuando entró su voz, no dijo nombres ni excusas, dijo ausencias. Cantó de un hombre que vuelve tarde a casa con la camisa oliendo a horas perdidas, de una mujer que aprende a dormirse sin promesas, de una mesa con 2 sillas y una sola sombra. La letra no señalaba culpable, numeraba soledades. Hubo quien murmuró, es marketing. Melodrama barato. Otros apenas respiraban. Acabó el vals y no habló. Señaló otra vez. Entró un bolero mínimo, casi susurrado. En la segunda estrofa, la orquesta calló y Jorge quedó a capela. La voz, desnuda, tembló un segundo. No era debilidad, era verdad. Un fotógrafo se quedó con el dedo a medio camino. Temió arruinar el silencio. Entonces, por fin, tomó el micrófono. A quienes esperan que yo desmienta o confirme titulares, les digo, no vine a ganar una discusión, vine a cargar con lo que me toca. Respiró hondo. No voy a llamar mentirosa a nadie. Si Diana habló de abandono, escucho su dolor. Yo también me escucho. No siempre estuve. Y cuando estuve, a veces llegué tarde. Hubo un estremecimiento en la sala. Un hombre quiso aplaudir. Su esposa lo detuvo con un roce en la muñeca. Jorge prosiguió. Soy cantante, no santo. Mi oficio me pidió noches, viajes, aplausos que deslumbran y ensordecen. Pude cuidar mejor lo que amaba. No lo hice. No busco absolución en un coro. Busco responsabilidad. Se oyó el roce de una libreta cerrándose en la fila de prensa. En el extremo, Diana apretó el bolso con ambas manos. No lloraba. Entendía. Jorge respiró y cambió de tono. Pero si la música sirve para algo más que vender discos, que sirva para reparar. No el pasado, ese no vuelve, sino la forma de tratarnos ahora. A usted, señora, miró a la oscuridad sin apuntar. Le pido perdón por lo que no estuve, por lo que callé, por lo que no supe nombrar. No dijo Diana, no hizo falta. La sala, como animal atento, giró el cuello hacia la sombra del extremo. Ella bajó la mirada. El locutor, con los ojos húmedos, pidió paso a la música. Los mariachis atacaron la Feria de las Flores, pero Jorge levantó la mano y cambió la señal. Quería otra cosa. Un guitarrista trajo un tono menor. El violín lo siguió con pudor. Esta la escribimos hoy, anunció. Se llama Casa Encendida. La letra era sencilla. Si vuelvo tarde, que sea con luz. Si abro la puerta, que no sea cruz. Si digo siempre, que sea verdad. Si el canto hiere, que sepa sanar. No era grande poesía, pero tenía pulso de disculpa. En la tercera estrofa, dejó un compás vacío y miró al público.
Hay abandonos que se curan con promesas y otros con silencio. Acepto el que me pidieron. Bajó el micrófono y, contra la costumbre, no pidió aplausos. La sala respondió igual, primero tímida, luego poderosa, no como festejo, sino como abrazo. El locutor intentó cerrar, pero desde bambalinas se asomó un asistente con un papel. Diana, en sala. El director dudó. Jorge, con un gesto, pidió el último minuto. He dicho lo que debía. Lo demás no me toca. Solo pido que, cuando hablen de nosotros, hablen también de la parte que no se ve. Las cocinas frías, las cartas sin enviar, los boletos rotos. Ahí empieza la verdad. Se retiró entre un oleaje de palmas contenida. Algunas eran entusiastas, otras apenas un roce de dedo. No había triunfo, había un movimiento hacia adentro. Diana salió sin esperar a que prendieran las luces. En el pasillo, un reportero la interceptó. ¿Lo perdona? Ella sostuvo la mirada del muchacho. La pregunta era un anzuelo. Respondió sin dureza. No vine a perdonar. Vine a escuchar si el hombre que canta puede también escucharse. Hoy lo hizo. Eso no borra, pero mueve. La frase voló por la cabina y se coló, íntegra, en el cierre del noticiero nocturno. Las llamadas a la emisora se partieron en dos. Unos agradecían la humildad, otros pedían explicaciones más concretas. Un crítico escribió: por primera vez, Negrete no compitió con su mito, se dejó ganar por su propia humanidad. Otro, menos amable: culpa performativa, lágrimas afinadas para consumo popular. En Coyoacán, de madrugada, Jorge apoyó la frente en el vidrio de una ventana. El patio olía a tierra húmeda. Hilario le alcanzó una cobija. ¿Y ahora, patrón? Ahora, callar un poco, dijo, y trabajar en lo que canté. En el departamento de la colonia Roma, Diana abrió una caja donde guardaba cartas sin remite. No las rompió, no las leyó, las acomodó. En el radio, todavía se escuchaba la melodía de Casa Encendida. No sonrió, tampoco lloró. Se permitió, por primera vez en meses, descansar. A la mañana siguiente, México se dividió con menos rabia. No había veredicto, pero sí una grieta por donde entraba aire. Por esa grieta, quizás, comenzaría a pasar algo parecido a la reparación o a la despedida. En cualquiera de los dos casos, el país entero seguiría mirando, pero con un poco más de silencio. La presentación en la XW se convirtió en el tema de conversación en todo México. Los periódicos de la mañana mezclaban titulares con tonos opuestos. Negrete pide perdón en vivo, un gesto histórico. ¿Humildad o actuación? El charro divide opiniones. Diana conmueve al país con su silencio tras la canción. Las calles bullían de comentario. En las peluquerías, los clientes discutían como si se tratara de política nacional. Un hombre, con navaja en mano, sentenció: lo suyo fue teatro, puro teatro. Un charro de verdad no se disculpa cantando. Una señora, con ruleros en el cabello, lo interrumpió: usted no entiende. A veces los hombres solo pueden decir lo que sienten en canciones. En las cantinas de Garibaldi, los mariachis improvisaban versos sobre la noticia. Unos burlones, otros solidarios. Mientras tanto, en los barrios populares, la gente repetía las estrofas de Casa Encendida como si fueran proverbios recién nacidos. La prensa extranjera también tomó partido. Un columnista de Buenos Aires escribió: Negrete canta sus culpas y convierte la confesión en espectáculo. En contraste, un crítico de Los Ángeles afirmó: el ídolo mexicano muestra lo que pocos artistas admiten, que la fama nos salva del fracaso íntimo. Diana, en su departamento, recibió decenas de cartas. Algunas mujeres le agradecían haber hablado. Usted habló por nosotras, que también fuimos dejadas atrás por hombres brillantes y ausentes. Otras, en cambio, la acusaban de arruinar la imagen de un héroe nacional. Ella las leía con calma, luego las doblaba y guardaba en una caja, como si cada carta fuera una evidencia de que no estaba sola, ni tampoco completamente comprendida. Jorge, por su parte, eligió el silencio tras su confesión. Rechazó entrevistas, evitó presentaciones públicas y se encerró en Coyoacán con su guitarra. Componía fragmentos de canciones que nunca terminaba, como si buscara en la música lo que no encontraba en palabras. Un productor, preocupado por el impacto en la taquilla, fue directo: Jorge, el público quiere un héroe, no un hombre roto.
Él respondió con calma: «Entonces que me dejen ser hombre». La tensión alcanzó un nuevo punto cuando una revista de sociales anunció un evento en el Palacio de Bellas Artes, dedicado al cine y la música mexicana. La lista de invitados incluía tanto a Jorge como a Diana. Los rumores estallaron. ¿Se verán frente a frente? ¿Habrá reconciliación o un nuevo escándalo? México entero contuvo el aliento. Lo que había comenzado como un reclamo íntimo se había convertido en una cuestión nacional. El país estaba dividido entre quienes defendían al ídolo y quienes abrazaban la voz de la mujer que rompió el silencio. Y en medio de esa expectativa, el Palacio de Bellas Artes se preparaba para recibir a dos figuras que, sin quererlo, habían puesto al descubierto no solo su historia, sino también las grietas de una sociedad entera. El Palacio de Bellas Artes brillaba aquella noche como un cofre de mármol iluminado. Afuera, la fila de automóviles parecía interminable. Dentro, los periodistas ocupaban cada rincón, listos para registrar la escena que todos esperaban: el encuentro entre Jorge Negrete y Diana. Ella llegó primero, vestida con un traje azul profundo y una mantilla discreta. Caminó con paso firme, aunque por dentro la ansiedad le apretaba el pecho. La gente la recibió con aplausos tibios, mezcla de respeto y curiosidad. «Es valiente», murmuró una mujer en el pasillo. «Oportunista», susurró otra. Minutos después, apareció Jorge, con traje de charro impecable y semblante solemne. El aplauso fue más fuerte, aunque también hubo un murmullo incómodo. La división del público era evidente. El programa avanzó con discursos sobre el cine nacional y la música ranchera. Todo parecía seguir el protocolo hasta que el maestro de ceremonias anunció: «Damas y caballeros, esta noche tendremos un momento especial. El señor Jorge Negrete nos honrará con su voz». El público se irguió en sus asientos. Jorge avanzó hasta el centro del escenario, saludó con una inclinación y pidió un cambio inesperado. «Con su permiso». Esta canción no estaba en el programa. Los músicos lo miraron sorprendidos, pero él ya había marcado el compás. Comenzó a cantar una versión lenta de «México lindo y querido». La voz retumbó en la sala, profunda y melancólica, como nunca antes se había escuchado. Y en la segunda estrofa, Jorge hizo algo impensado. Buscó a Diana con la mirada. La luz del reflector la encontró entre el público y la sala entera giró hacia ella. Con un gesto solemne, Jorge extendió la mano en su dirección. «Esta canción no es para un país ni para un público. Esta canción es para quien supo mostrarme lo que perdí por no estar». El murmullo se transformó en un oleaje de emoción. Algunos aplaudieron, otros guardaron silencio reverente. Diana, sorprendida, dudó un instante. Luego, lentamente, se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. El público estalló en exclamaciones. Jorge la recibió con un gesto respetuoso, sin tocarla. Ella tomó el micrófono y con voz firme agregó: «No vine a reconciliar un amor, vine a reconciliar una verdad. Él canta con México. Yo hablo por quienes aprendimos a vivir en la ausencia». El silencio fue absoluto. Y luego, como si la sala entera hubiera entendido, un aplauso unánime llenó el Palacio de Bellas Artes. Por primera vez, no era un duelo de declaraciones ni un espectáculo de prensa. Era un acto de humanidad compartida. Jorge y Diana, cada uno desde su herida, habían transformado un conflicto en una verdad que conmovió a todos los presentes. El eco de lo ocurrido en Bellas Artes se extendió por todo el país, como un corrido sin música. Los periódicos publicaron fotos de Diana de pie junto a Jorge, ambos bajo los reflectores, con titulares que variaban entre la admiración y la polémica. Negrete y Diana transforman Bellas Artes en confesión pública. No reconciliación, sino verdad. La lección del charro cantor. Un aplauso que partió en dos a México. En las calles, la reacción fue intensa. En los mercados, las mujeres repetían con emoción las palabras de Diana: «Vine a reconciliar una verdad». En las cantinas, algunos hombres resoplaban: «Eso no se dice en público». El charro debió callar. Otros, más jóvenes, respondían:
No, señor, hacía falta escucharlo. En las radios, los comentaristas analizaban el evento como si se tratara de política. Un locutor afirmó: no asistimos a un escándalo, sino a un cambio cultural. Jorge y Diana mostraron que incluso los ídolos sangran. Mientras tanto, en la intimidad, las consecuencias eran más hondas. Diana volvió a su departamento exhausta. Amparo, su amiga inseparable, la esperaba con té caliente. «Hiciste historia», le dijo con una sonrisa cansada. «No sé si hice historia, Amparo. Solo dije lo que muchas hemos sentido y nunca nos atrevimos a decir». En Coyoacán, Jorge regresó a su casa en silencio. Hilario le retiró el sombrero y le preguntó con cautela: «¿Se siente aliviado, patrón?» «No», respondió Jorge mirando al suelo. «Me siento desnudo». Esa noche, Jorge no durmió. Paseó por el patio, escribió fragmentos de canciones que nunca completó y tarareó melodías a media voz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la máscara del ídolo se había resquebrajado y debajo de ella quedaba un hombre vulnerable. La sociedad, en paralelo, comenzó a reflejarse en esa grieta. Mujeres de distintos rincones enviaban cartas a los periódicos apoyando a Diana, relatando sus propias experiencias de abandono. Algunas fueron publicadas, otras quedaron archivadas, pero todas mostraban que la voz de una sola había abierto un cauce para muchas. Los hombres también reaccionaban, unos defendiendo el honor del charro, otros aceptando en voz baja que, en sus propias casas, habían repetido los mismos errores. El país entero parecía mirarse en el espejo de esa relación rota y de alguna forma reconocerse. El impacto fue tal que incluso el Congreso discutió, en tono solemne, la influencia de los artistas en la vida cultural del país. Un diputado concluyó: lo que ocurrió en Bellas Artes no es chisme, es reflejo de un México que cambia. Mientras tanto, Jorge y Diana no volvieron a hablar en público después de esa noche. Cada uno cargaba con sus propias reflexiones. Ella, con la certeza de haber recuperado su voz; él, con el peso de haber expuesto su vulnerabilidad ante un país que lo creía indestructible. El país estaba conmovido y el final de esa historia se acercaba, no como reconciliación amorosa, sino como una lección colectiva que México nunca olvidaría. Los días posteriores a Bellas Artes no trajeron reconciliaciones románticas ni declaraciones rimbombantes. Lo que dejaron fueron ecos, silencios y reflexiones que se esparcieron por todo México como si fueran semillas. Diana, en su departamento de la colonia Roma, volvió a la rutina con una serenidad nueva. Ya no recibía solo cartas de apoyo. Ahora llegaban invitaciones de asociaciones femeninas, tertulias y grupos culturales que la consideraban una voz de referencia. Ella respondía con prudencia, consciente de que no había buscado protagonismo, sino desahogo. «No soy heroína», dijo una tarde a Amparo mientras doblaba las cartas. «Solo hablé porque no quise seguir callando». Jorge, en Coyoacán, parecía otro hombre. En lugar de esconderse tras giras y espectáculos, redujo su agenda y dedicó más tiempo a su música en privado. Hilario lo veía escribir versos que no siempre terminaba, como si buscara encontrar en la poesía el equilibrio que había perdido en la vida. «La fama pesa más que un caballo brioso», comentó un día. «Si no sabes guiarla, te derriba». La sociedad también cambió con lo ocurrido. Los periódicos, al notar la respuesta del público, comenzaron a publicar más artículos sobre la vida íntima de las estrellas, pero también sobre los desafíos de las mujeres en una sociedad que exigía silencio. Un crítico cultural escribió en El Universal: «El caso de Diana no es solo suyo ni de Negrete, es el espejo de miles de hogares donde el abandono se disfraza de costumbre». En una vecindad de la colonia Doctores, una mujer comentó al escuchar la radio: «Si ella pudo decirlo, yo también puedo pedir respeto en mi casa». Su vecina asintió con un gesto cómplice. Era un cambio pequeño, pero real. Semanas más tarde, Diana y Jorge coincidieron por última vez en un evento benéfico. No hubo escándalo, ni titulares ruidosos. Se saludaron con respeto, compartieron unas palabras en voz baja y se despidieron con un gesto sobrio, como dos personas que entendieron que su vínculo ya no estaba en el amor, sino en la verdad compartida. Esa noche,
Al regresar a casa, Jorge escribió en un cuaderno: "No fui el hombre que debía, pero tal vez aún puedo ser el hombre que aprende". Diana, por su parte, escribió en una carta que nunca envió: "Gracias por escuchar al fin. Eso, aunque tarde, me devolvió mi voz". La historia no terminó con reconciliación, sino con una lección que quedó grabada en la memoria del país. Los ídolos también se equivocan, y sus errores, cuando se dicen en voz alta, pueden convertirse en aprendizajes colectivos. Así, lo que comenzó como un reclamo de abandono se transformó en un hito cultural, un recordatorio de que detrás de la música y del cine hay vidas reales, con heridas y verdades que estremecen más que cualquier canción.